Hola queridos amigos, nos encontramos en la ciudad de Coro y bueno, este sería el primer capítulo del podcast que llevará por nombre Antonie y Carballo. Yo soy Darwin Carballo y él es el doctor Miguel Romero. Bueno, vamos a mantener un formato de podcast. Me pareció muy interesante todo este fenómeno que está ocurriendo con el podcast. Yo no sé qué me puedes decir tú sobre eso. Bueno, aceptaste hacer un podcast conmigo. Yo soy muy fan del podcast. Lo escucho en casi cualquier lugar de mi casa. Lo vivo escuchando. Vivo con el teléfono ahí pegado, escuchando cualquier tipo de contenido parecido a un podcast. Y bueno, ¿qué opinas tú de este formato? Y bueno, aceptaste aquí estar conmigo y llevar esto. Así que, ¿qué opinas de esto? Bien, bien, bien. Bueno, sí, como tú dices, creo que el podcast ahorita, en estos momentos, tiene esa explosión, tiene ese furor, se caracteriza por ello. Escucho uno también llamado Aprendamos Juntos, que Claro, aprendamos sí, juntos. aprendamos patrocinado El por, país, el país sí, España, BVA y sí, todo. Claro. sí, por el BBA y el diario El País. Es un gran podcast, entrevista a grandes autores, grandes representantes, grandes escritores, psicólogos, exponentes de la academia y fuera de la academia. Casualmente, hace 2 semanas entrevistaron a Patch Adams, quien es el padre de la risoterapia, el de la Me estabas comentando, película sí, esta de Robin Williams, ¿no? antes El doctor de la risa. correcto. Está también una entrevista hace poco a Steven Pinker, un representante eh, es psicólogo él, ¿no? Pero es un representante, un filósofo, investigador también, que expone ideas interesantes y estuvo también involucrado en el llamado caso Socal al Cuadrado. Ese Eh, caso me parece muy interesante, que creo que podemos hablarlo, hacer un poco de cómo es la ironía esto del tema académico, además que tú eres un gran académico, un academicista, bueno, de los que más valoro y respeto a nivel nacional. De manera que sí me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso de, ¿cómo? Socal al cuadrado, ¿no? sí, Socal al Correcto, Cuadrado. Socal al cuadrado. Sabes que Socal, primero existe Socal, el caso Socal, el famoso caso Socal, porque Socal, Britmon eh, y Bogosian en ese tiempo estaban haciendo, como que se reunieron, entonces estaban discutiendo determinadas cositas que pasan en la academia, en la indexación, en las ciencias sociales. Entonces ellos envían a una serie de galimatías de textos a una revista llamada Social Text. Social text, ok, Sí, claro. la envían allí a Social Text y bueno, basando sus presupuestos en autores como Derrida, Foucault, Guattari, Baudrillard, y atribuían la máxima básicamente de la investigación que ellos supuestamente ya habían hecho, lo hicieron a propósito, como que modo troll, vamos a reunirnos, vamos a escribir locuras y vamos a mandar Sí, una revista. a ver qué Fue pasa, básicamente a a ver ver qué qué pasa, pasa a ver y si lo publican allí. Bueno, imagínate, esta revista que hacen revisión por pares, se supone que tienen un comité, se supone que todo un tienen que comité llamar, sí, analiza. tiene que analizar los textos, tiene que analizarlos, generalmente tienen que analizarlos, tienen que ser muy rigurosos con esos métodos de A ver, investigación. para aclarar un poco, estas dos personas se reúnen entre ellas y traman lo que sería un discurso basado en lo que, a ver, lo socialmente promovido bueno, toda esta onda en Estados Unidos que está ocurriendo a nivel del progresismo, también se están viendo estos fenómenos, y ellos lo aprovechan y lo utilizan y lo imparten con discursos políticos, ¿no? Bueno, determinados discursos van a agendas, evidentemente, pero la intención básicamente de Socal era demostrar la falta de rigurosidad epistémica, Pues, la falta de ¿crees que hay algún modelaje. tipo de sesgo que ellos se pueden, Sí, por su propia básicamente, convicciones, las personas sí, de el, ese... el dogma y el sesgo es lo que ellos están comprobando en este caso. O sea, fue un experimento social. Envían esos estudios inventados, todos inventados, a propósito, ¿no? Y lo que estaban básicamente haciendo era eso de cómo la academia, cómo las ciencias sociales a veces aprueban cuestiones que tienen déficit en la revisión, pero que están muy deficientes, investigaciones muy deficientes,
y que no existen medidas de control en estas revistas, en estos journals, Y que ellos incluso lograron publican. comprobarlo. Ellos lograron. Sí, ¿qué hacen? Escriben estas investigaciones. Había una muy curiosa, que como que fue la que explotó todo, donde le atribuyen a la teoría de la relatividad de Einstein, escrita en 1905, que fue la Ok. especial. Luego Einstein publica la teoría de la relatividad general en General, claro. 1915. Y a una de estas investigaciones que ellos habían realizado, le colocan la etiqueta de que, bueno, que la ciencia o que la teoría de la relatividad es un metadiscurso de la ciencia. Aquí viene el escándalo. Es Entonces, una, decir que es un claro, discurso, es sí, decir básicamente que la existe teoría de la relatividad, textualmente. sí, sí, es Es un, como, es un como el discurso. tiempo, me parece incorrecto, igual, continúa. Bien, entonces aquí aprueban esto y con el caso Zuccal al cuadrado ocurrió recientemente con Bogosian y Steven Pinker, que también estuvo a la cabeza. Y bueno, este autor básicamente es el que sale aquí en este podcast de Aprendamos Juntos, que se lo recomiendo a Ah. todos. Ahora, para, bueno, cerrar allí el tema y responderte la pregunta, que era, ¿qué opinaba del podcast? No, igual Eh, nos fuimos por una tela Sí, bien, sí, bien divertida. sí, había, Sí. había que explotar el tema, porque sí, de verdad es bueno. Hace poco también en Aprendamos Juntos estuvo Emilio Lledó, estuvieron personas, No, pero tú autores, también eres también como yo, aficionado al podcast, por sí, a supuesto. ese Ya. tipo. De repente no escucho muchos por allí, pero sí me gustan algunos específicos. Por ejemplo, ese está muy buenísimo. Ok. Se encuentra en YouTube fácilmente, Aprendamos Juntos, se coloca y listo. Respecto al podcast, opino que eso, ¿no? Que viene a constituir ese instrumento o ese medio que viene a reemplazar necesariamente la radio. O sea, nuestra generación, la generación millennial, la generación Z, etcétera, los centennial, etcétera, vienen a representar esa misma analogía, ¿no? Que existe con Netflix. Netflix y las plataformas de streaming vinieron a cambiar el modo en cómo consumíamos televisión y consumíamos medios masivos de información, medios de comunicación. Son Eh, pasos incluso lógicos, ¿no? Porque, o sea, sí, ya sí, básicamente Netflix era escuchar o ver lo que yo quiero en el momento en que lo claro. quiero. Y esto Sí, sí. es escuchar a las personas que quiero en el momento en que lo quiero. Es básicamente el mismo concepto, pero llevado a una transformación de radio y darle otro contexto, cambiar cualquier paradigma que tenían y hacerlo menos... Sí, y la inclusión también o sea, el poder de la libertad, aparte del poder de la libertad, sí, esto lo controlamos nosotros sí, y nadie sí, nos puede decir qué decimos exacto, aquí. hay una revolución allí, el concepto de la libertad propia del sujeto que se encuentra con una serie de cuestiones, con una serie de medios para emanciparse, que es el concepto positivo de la libertad. Correcto. Y también el desplazamiento de los medios hegemónicos tradicionales que hacían de tu tiempo una limitación, que hacían de tu tiempo una organización para la dependencia. Cambia la operación. Independencia, completa independencia para consumir lo que quieres y que se traduce Tú lo totalmente decides, por sí, supuesto. totalmente en libertad. Entonces el podcast yo creo que viene a constituir eso, viene a constituir la libertad O frente. sea, nos unimos a la revolución. Sí, sí, hay que unirse a la revolución. Respecto a plataformas, es interesante ver cómo hasta se han creado plataformas enteras para el consumo masivo de podcasts. Anchor, por ejemplo, Spotify, que está ahorita en las nubes, O mismo sea, YouTube. hace poco lo aprobaron aquí en Venezuela y Sí, ya sí, está haciendo un boom. Ya ya, hay, sí, 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 sí. cuidadito que veo mucha gente que tiene incluso cuentas piratas de esto, ya los tiene. O sea, ya salió, Bueno, ¡pum! imagínate. Increíble. Entonces, el podcast también te brinda eso. Aparte, te da el elemento que no tenía la emisora radial. Te da ese elemento de ver la mimética, estudiar los gestos corporales, ver cómo dos personas o muchas personas o una persona puede transmitir una idea a través de una conversación. También eso, lo importante, la naturalidad, la espontaneidad de lo que es llevar a cabo una conversación. Una Correcto. conversación, un diálogo, cómo se promueve el diálogo. Mientras que ya teníamos se manejaba más en la especie de discurso de tipo monólogo, aparte que también dependías mucho de
De la productora. Sí, Y de la el contenido, tú productora, no puedes decir de la publicidad, de la normativa. Entonces, aquí la normatividad y la performatividad también tienen mucho que ver en esta revolución del podcast, por ejemplo. Ah, bueno, estábamos hablando de Socal y hablamos de una revista y por supuesto, ¿cómo no vincularlo con Bactriana? Mucha gente que nos estará escuchando que, bueno, conocen lo que es Bactriana, la revista Bactriana. Bueno, imagina, nos encontramos en el 2018 y ya tú me hablaste de la revista Bactriana y para ser parte, luego de un movimiento allí, háblame de la revista Bactriana, porque Bactriana, muy importante, date. Bien, bien, bien. Bueno, eh, para completar la idea que veníamos desarrollando sobre el caso Zócalo al cuadrado, recuérdate que, por ejemplo, todo comenzó porque estábamos hablando de un podcast llamado Aprendamos Juntos, donde estuvo Sí, Steven Pinker, ahora que es, vinculamos con Bactriana con el sí, caso de Socal con, ¿cómo se llama la revista que fue troleada? Tex. Social Text en aquel, Social Tex, ajá. sí, Social Text en aquel momento. En este momento fueron a varias revistas indexadas, creo que fueron 15 publicaciones que terminaron coladas a diferentes revistas. Los autores originales fueron Bogosian. Steven Pinker no estuvo como tal en la triada, pero como que estuvo comandándolos allí, ¿no? Steven Pinker. Fueron Bogosian, fue Lipsy, ellos dos, y hay un tercero, no recuerdo en este momento, pero que comandaron esta serie de papers. Y aquí obviamente hay más variedad. No, bueno, ahora Aquí con ya no es que, aquí ya no es que la teoría de la relatividad es un metadiscurso, sino metían de todo. La astrología, promoción de la astrología feminista, la autopercepción de perros del parque de Oregon. De sí, Oregon. eso estuvo un poco Sí, turbio. que Si un perro se era sentía opresor, sí, oprimido por tú asumir su sexo. su sexo, su sexualidad, su género. Ponerlo No su tal sexo, su género. ok. O sea, que asumir al perro, en este caso, como macho o hembra, en este caso, era una forma de opresión. Y lo inventaron. Estos tipos se reunieron y se estaban. Yo me imagino que se estaban riendo. Claro. Claro, esos tipos se estaban riendo. Es Esto. Y reírse. claro, como tienen en la técnica, ¿no? Porque para esto hay que tener técnica, es un arte, ¿no? Saber escribir es un arte. Y también saber investigar y saber escribir, preparar una investigación o inventarla, también es un arte. Tiene que saber de metodología. Entonces, como ellos lo saben, yo me imagino que eso te estaban riendo. Cuando envían toda esta serie de textos, había uno también que me llamó la atención, pero que no dista de la realidad, porque lo he visto publicado en muchas revistas. Lo vi publicado hace poco en el repositorio de Dialnet, no sé si fue en La Rioja, no sé en cuál fue, pero sí sé que estaba en Dialnet, que es un repositorio web importante que indexa muchas revistas, que tienen revisión por pares. Em, la gordura, esquemas antropométricos de la gordura, La gordura. sí, de la gordura, Ok. y cómo era una forma de opresión hacerle algún tipo de crítica. Y cómo desmitificar, en este caso, que sabes que la OMS establece percentiles para obesidad mórbida, para obesidad grave, Sí, etcétera. según su peso, Sí, ¿no? sí, Lo clasifica, lo según termina clasificando. percentiles que están testeados por la estadística inferencial, no inferencial, y que están establecidos estas medidas. Entonces estos papers aquí se burlan, Jerarquizado. sí, aquí entonces estos papers es como que están básicamente contradiciendo a las medidas que hay para la obesidad y estuvo aprobado. Imagínate que una feminista lea esto y bueno, y los Claro, hay, toma, y es como tengo esto de aquí. sí, la obesidad no es un problema, la obesidad no es un problema, entonces ¿Cuántos de este tipo de trabajos ya han sido aprobados? O sea, se la pregunta a uno y sí, por supuesto creo que eso era lo que ellos querían también al hacer esto, hacer una crítica a la academia, ¿no? claro, sí. Y desde el punto de vista no tan solo hacer eso, o sea, por agenda, no, sino la crítica, que es una crítica reacia, que es una crítica férrea al postestructuralismo, a la serie de autores postestructuralistas, que ellos no tienen la culpa, o sea, los autores postestructuralistas generalmente no tienen la culpa. Bueno, sí, cometieron algunas tonterías, dijeron algunos exabruptos, ¿quién no lo ha hecho? Correcto. Básicamente todos hemos dicho y hecho exabruptos a lo largo de nuestra vida, más si haces academia, desaciertos, etcétera. Pero que todos estos estudios, generalmente las referencias o los máximos referentes, siempre van a ser los mismos. Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari, Baudrillard, etcétera, etcétera, Judy Butler, etcétera. Entonces,
como que la crítica también iba por allí, ¿no? Y claro, ahorita se suele decir que ellos son posmodernistas. Sí, se les mete en el mismo Sí, cajón, por supuesto. se le suele decir posmodernistas. Hay unas cuestiones allí con las cuales estoy de desacuerdo con la etiqueta fija del posmodernismo, porque el posmodernismo es quien niega de una forma u otra la modernidad. Ellos no creo que en ningún momento nieguen la modernidad. Ellos son autores de la modernidad, son autores postestructuralistas que toman el concepto de razón, pero haciendo su crítica aguda con la propia tradición racional. Y bueno, son postestructuralistas porque también abordan cuestiones que los estructuralistas primarios, como Claude Lévi-Strauss, como Saussure, ya habían planteado, o Roland Barthes habían planteado antes, la estructura orgánica del lenguaje, la semiótica, la semántica, la hermenéutica, etc. Entonces, tienen aportes interesantes. Foucault tiene muchos aportes interesantes que ofrecernos, cómo estudiar las relaciones de poder imperantes en la sociedad, una revisión exhaustiva de los sistemas carcelarios, sanitarios, cómo esas hibridaciones jerárquicas o esas relaciones de poder desvirtúan de un modo u otro hasta la propia salud. Sí, y en el Y sistema eso sí, no. vigilar y castigar, como con la figura del panóptico, que es un concepto de Jeremy Bentham, cómo abordan también esas formas de opresión y la historia de la locura, otra obra importante, que da una revisión que nadie jamás le había dado a la locura, la historia de la locura, la historia de la esquizofrenia, por ejemplo, y lo hace en un tiempo donde no había no había mucho desarrollo. Bueno, Henry Laborit en 1951, Impresionante 52. que logres tomar la fecha aquí, ahí está, la No, fecha, no, los no, libros. no, eso no es muy No, no, importante. no, importante no, impresionante. Es bastante No, no, impresionante, la es lo de verdad. menos. Entonces, Henry Laborit ya había sintetizado apenas la clorpromacina, que es un neuroléptico de primera generación, es típico, considerado un neuroléptico o antipsicótico típico. Existen dos grupos, son los típicos y los atípicos. Y la clorpromacina, que fue el primero, que como que fue el fármaco milagroso. ¿Milagroso por qué? Porque, o sea, tú antes te diagnosticabas esquizofrenia y listo, ya hasta ahí llegó tu vida. GG. Se agravaba, sí, GG. Se agravaba y es una enfermedad que en el tiempo se iba agravando. Cada brote psicótico te aleja más de la realidad, te extrae más de la realidad. Hay una abolición del juicio y comienzan el resto de síntomas. Bueno, Hipotimia, ahí letargia. en la historia está de que incluso creo que era en Roma, llegaron a utilizar taladros para que escapase Sí, el... las lobotomías siempre eran muy frecuentes tanto en la antigüedad como en el medioevo. Sí, el mal de San Vito. De hecho, se le dice San Vito el mal de San Vito porque los quemaban en una olla, los ponían dentro de una olla a bailar como San Vito. Entonces sí existen estas cosas, ¿no? Pero apenas en 1951, entonces, Laborit logra sintetizar el primer compuesto neuroléptico y les dio vida a estas personas. Entonces, Foucault hace esa crítica y es interesante. Derrida con los conceptos de construcción que encontramos en la mayoría de sus obras, su obra más importante, de la gramatología, que es una obra que le presta atención a determinados términos que no estábamos allí como que para fijarnos tanto, y cómo le da ese giro, cómo le da ese revés y estudia y piensa, dice varios exabruptos de la gramatología, pero no hay que, o sea, lo malo se desestima. Siempre hay que como que, bueno, se le hace la crítica, pero no hay que afincarse. No hay que ser un detractor así tampoco, ¿no? Entonces tienen su loabilidad esta serie de autores, Deleuze, con Edipo, Esquizofrenia y Capitalismo, otra obra cumbre también, la teoría del rizoma, que también trabaja cuestiones interesantes allí. Entonces, los postestructuralistas por sí solos no tienen la culpa. La culpa la tienen, son la falta de rigor epistémico, la deficiencia epistemológica, que tienen una serie de estudios que están deficientes para ser publicados. Entonces, Sokal lo demostró. Bueno, a ver, como te decía, tenemos a Bactriana que bueno, me invitaste a ser parte, y hablando de todos estos casos de Sokal al cuadrado, es decir, es literalmente al cuadrado, esto va a ocurrir y todas las veces que lo intentes, todas las veces que haya un troll que quiera trolear y que sepa escribir, como lo dijiste tú, hay que saber escribir para lograrlo, va a seguir troleando a la academia, como academicista, como bueno, a la hora de que nosotros tengamos Bactriana ya indexada, que ya estemos sacando bueno, los estudios, los
los ensayos y todo lo que puede sacar Bactriana, los autores que vendrán, porque hay mucha gente que estoy seguro que va a contar con Bactriana para sacar todo adelante, todos sus proyectos, porque es la idea, generar la rigurosidad que bueno, a la hora de que sabemos que pasa esto, ¿cómo tú harías, cómo haríamos para que este tipo de cosas no nos ocurran? ¿Y crees que es posible que aún así, con todos los niveles de rigurosidad, al más alto nivel que tú puedas crear, que podamos crear entre todos, puede ser que haya un troll y nos termine troleando a todos como ya ha pasado? Sí, puede pasar. Lo importante es que hay que evitar que pase, hay que hacerle la lucha frontal con la rigurosidad, o sea, conociendo de epistemología, de metodología, viendo, haciendo verificación, porque la verificación es un trabajo también. ¿Crees que no Y lo existen hicieron diversas... en los dos casos, al menos de Socal y Socal al cuadrado? Quizás lo hicieron, o sea, lo pudieron haber hecho, pero lo que pasa también es que... Porque es escandaloso que no lo hayan hecho y que lo hayan aprobado solo porque Sí, se vinculaban en un discurso. sí, ese es el problema, la vinculación con el discurso. Entonces, cuando ya existe la vinculación con los discursos... Esto me sirve y el sesgo a todo Sí, lo demás, por supuesto. sí, bueno, si hay alguna causa social por allí que promueva mi agenda o promueva mi comarca, Porque van a se existir sabe los que hay sesgos cognitivos. estudios, a ver, en el caso de Marlboro, yo no sé si sabes, pero en el tema de la historia de la nicotina del cigarrillo, había un hombre, creo que era de Texas, no estoy muy seguro, sino bueno, lo googlean y lo pueden encontrar, que era que este hombre terminó fumando mucho, pero muchísimo cigarrillo y termina demandando a Marlboro. Él era la imagen de Marlboro, tenía incluso la cajetilla gratis. En ese momento no se sabía, no se tenían los estudios comprobados de si el cigarrillo determinaba un cáncer o determinaba cualquier tipo de enfermedad pulmonar, que ya tú me podrás contar mucho sobre enfermedades pulmonares al ser médico, pero al menos no hubo, o sea, Marlboro logró pagar estudios científicos Sí, que hacían comprobar que el cigarrillo no dañaba a nadie. Imagínate tú. sí, bueno, eran otros tiempos, primero no en otros tiempos, es diferente al contexto, entiendo por dónde va la pregunta, pero bueno, eran otros tiempos, obviamente. Entonces, Y imagínate sí, que sí, si sí se está... financie a uno de estos troles para que es vincular un hecho cientificista, un ensayo que tenga algunos valores y que termine, bueno, indexado, termine publicado y muchas personas lo tome allí por un tema de discurso. Primero, o sea, hay que hablar de hay una separación. En las ciencias sociales siempre vamos a manejar un universo generalmente más cualitativo. La investigación va a ser cualitativa y aquí vamos, porque existen tipos de investigación. Está la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? Generalmente las sociales puede ser cuantitativo también, claro que sí. Mi tesis, por ejemplo, de grado en mi primera carrera, que fue Gestión Social del Desarrollo Local, la vi por la UEB, fue un estudio cuantitativo. Pueden ser, generalmente son cualitativos, generalmente. Y en los cualitativos, por ejemplo, la normativa es otra. La normativa, el esqueleto, por ejemplo, es APA, mientras que en la investigación cuantitativa, que generalmente son estudios científicos, se hace investigación científica, se hace testeo, se aplica otro tipo de estadística, de muestreo, puede ser no intencional, generalmente es no intencional porque trabajas con tubos de ensayo, con muestras específicas, con sustancias, y allá estás trabajando con un universo. En salud, por ejemplo, tienes que trabajar con universo. No he explorado en ese momento, además. Sí, entonces eso es lo que pasa. Primero hay que distinguir esas dos cuestiones. Aquí es Vancouver, aquí es APA. Un ejemplo bastante superficial. Segundo, el contexto. Allá en esa época, bueno, si le dabas 120 millones a determinado laboratorio o a determinados investigadores, por ciento, una transnacional que de pronto eso no era tanto dinero de pérdida, con tal y respaldaran, y no fueran bioéticos, no cumplieran la declaración de Durban o la declaración de Ginebra, que son los principios de maleficencia, no dañarás, que lo encontramos nada más y nada menos que en Hipócrates. Sí, Hipócrates, Hipócrates, padre de la medicina, y son derechos que están contratados en cartas magnas en cientos de países y que la OMS sigue estableciendo en los principios de no maleficencia, de beneficio y de justicia. No dañarás, no expondrás, no harás el mal. Claritico. Principios médicos. Sí, clarititos los encontramos en el primer tratado de Hipócrates sobre la naturaleza del hombre.
Entonces, tienes 120 millones, te puedes ensuciar y puedes hacer desastres con eso. Generalmente eso pasó mucho en décadas pasadas, cuando apenas la investigación, cuando apenas la ciencia estaba en su apogeo, ¿no? Actualmente es más difícil, pero sigue pasando y va a seguir pasando. Va a Sí, seguir pasando. lo terrible, ¿no? Claro, va a seguir pasando. La violación de la bioética hasta que no esté demostrado suficientemente con una verificación, porque ese es el problema también de la ciencia, que tarda, es un proceso lento, pero seguro, y es lo mejor que tenemos. Obviamente Sí, es lo como mejor. sociedad, Sí, para lo llegar a mejor una que verdad, ese es el camino. sí. Bueno, continúa con la respuesta de cómo haríamos nosotros como revista Bactriana para que Eso. este tipo de cosas no Asegurarnos pasen. que la verificación se dé, que la verificación en 2 pasos se dé, organizar comitivas, reunirnos regularmente, discutir, examinar y lo más importante de todo, investigar. Esto es un trabajo de investigación. O sea, la investigación siempre es constante, hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla. Esa es la única manera. Esa es la única manera. El trabajo constante. Y bueno, de repente estas publicaciones ya están famosas, se confían, no revisan los trabajos que llegan. Entonces es triste porque generalmente dan unos lapsos de entre 4 o 6 meses para poder indexar alguna publicación importante que tiene mucho valor en la vida del autor. Porque con una publicación, bueno, te Esto puedes es jugar una currículum, maestría, esto, te claro. puedes jugar un posgrado, te pueden becar, etcétera, etcétera, etcétera. Te pueden dar trabajo Sí, por decente, esa claro. serie de cuestiones. Entonces ya ves la importancia de esto. Bueno, si quieres pasamos al tema de la revista Bactriana, ya que la mencionabas. Sí, ¿por qué Bactriana, por cierto? ¿Por qué Bactriana? Bueno, Bactriana, primero porque Bactriana el nombre, ¿te refieres? Sí, Bactriana como nombre, como Bactriana como nombre, fíjate. Alejandro Magno, eh, hacedor de todo lo que conocemos hoy, la cultura, todo. sí, El- bueno, no lo elaboró como tal, pero sí, Sí, es como un conquistador clave. Primero porque termina la tríada más importante, que yo considero la tríada más importante de la historia, no tan solo del pensamiento, sino de la humanidad entera, correcto. que es el principio fundacional no tan solo de la psicología, ni de la ética, ni de las preocupaciones verosímiles del hombre que nace en Sócrates. Por algo están los presocráticos y está Sócrates, ¿no? Correcto. Entonces, es curioso, ¿no? Que se suele hablar de los presocráticos solamente en honor a Sócrates, los que estuvieron antes de Sócrates. Parménides, Heráclito, antes que ellos, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, que fueron discípulos también. Y siempre es curioso esto porque los grandes filósofos griegos siempre fueron maestros, discípulos, condiscípulos, etc. Siempre es Había en una... hileras, Ujú. siempre las hileras, siempre las hileras. Por ejemplo, tenemos Anaxímenes, maestro de Protágoras, un ejemplo simple. O Pitágoras de Samos, también funda su propia escuela, la llamada secta de los números. Es un ejemplo nada más. Y así sucesivamente. Lo vemos así, lo vemos en la escuela cínica, lo vemos con Sócrates, Platón, Aristóteles. Luego, naturalmente, Aristóteles queda a cargo de la tutoría de Alejandro, que es por donde Sí, iba, que es por donde iba. Entonces Alejandro como que, bien, expande todo el conocimiento, la cultura helena, y conquista después de la batalla de Gaugamela, que fue creo que fue la batalla más importante de la historia, que es donde Alejandro derrota a Darío III. Creo que aquí cambia la historia para siempre, porque todo este conjunto de saberes, toda esta forma al menos de pensar, vamos a decirlo así, forma de pensar con esta intensidad que nos caracteriza a Occidente, a todo lo que se puede denominar Occidente, evidentemente la heredamos de ellos, ¿no? ¿Y sí, de cuál es toda la prueba la fehaciente? cultura que trajo a Magno Sí, a lo que fue Asia y Europa. sí. ¿Y cuál es la prueba fehaciente? Los textos. Leer la Electra de Sófocles, leer Medea de Eurípides, leer la Orestiada de Esquilo. Te das cuenta, te das cuenta que en esa serie de textos de los trágicos griegos, de los tragédicos griegos, está esta identidad. Esta identidad está allí, esa intensidad, esa ansiedad viene de allí. Y demás textos, pero nombro esta serie de escritores, hablo de las tragedias griegas porque
magnifican. Ni siquiera estoy hablando ya de la Ilíada ni de la Odisea. Digamos que son las obras Texto cumbres, de cultura, claro. sí, de la cumbre literaria escritas en este caso por Homero, que bueno, ya sabemos que Homero solamente Solo se encargó sí, de compilar la tradición oral que se denominó Aedo, solo la le tradición aédica. escribió todo lo que era lo que se decía, lo que se cantaba, incluso se recitaba Sí, para lograr pasarlo de generación en generación, él fue sí, sencillamente una quien lo tradición, escribió. sí, Sí. una tradición oral. Entonces, eso, ese fervor. Bactriana por eso. Luego que él le gana a Darío, lo que fue una gesta épica, se han escrito tantos y tantas publicaciones, tantas obras, eh, en honor a la famosa batalla de Gaugamela, las famosas falanges pasando los lados, tal, épico, todo muy épico. Al menos Y como lo relata la literatura y el sí, sí, cine, como, no, bueno, el cine, la literatura, hasta los investigadores y los historiadores lo hacen. sí, es algo épico. Sí, algo Lucrecio, Plotino, Plutarco, como hablan. Yo leí un libro de Plutarco, se llama César y Alejandro, fascinante como lo narra, con una prosa envidiable. Entonces, ¿cómo gana en Gaugamela, que fue la batalla de las batallas, donde lo corrió al pobre Darío? Y luego va a un punto que se llama Bactria, la ciudad de Bactria. Bactria, claro. Sí, entonces en Bactria, allí habían asentamientos. ¿Y cuál fue la orden de Alejandro? Bueno, mandar a los recopiladores de información, a los primeros recopiladores, a que se sentaran en Bactria. Llevaron los grandes textos griegos a Bactria. Se supone que de Bactria parten a Alejandría y fundan la Biblioteca de Alejandría. O sea, como que fue como que el punto de inicio. Entonces Bactriana por eso, ¿no? Por, Por Bactria. sí, por Bactria, por la Sí, ciudad de Bactria, la Bactriana. cuna, claro. Se llamó Bactria, era Bactria, cuando la conquista se llama Bactriana. Empieza a llamarse Bactriana, la ciudad de Bactria. Entonces yo creo que por eso el nombre Bactriana. Es una publicación muy simple, ni siquiera podemos decirle que aún es una revista formal. Siempre fue un repositorio, una página web, etcétera, pero que aparte de una página web tuvo una identidad, y es lo importante, ¿no? Que se creó cultura a partir de una página web. En este caso se recogieron muchos escritos, se publicaron, no muchos, porque la verdad no son muchas publicaciones que tiene, pero sí muchas publicaciones cargadas de cariño. Doctores, está una publicación de un rector el rector de la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos. Oh, Imagínate tú, una publicación de Enrique Bataner, el doctor Enrique Bataner, rector de la Universidad de Salamanca, que fueron muy, pero muy sentidas. Antes de la pandemia, en medio de la pandemia, se realizaron 3 publicaciones de investigaciones, un paper. También está otra de un chico chileno, él vive en Noruega, se llama Alejandro Chumac, y fue también una publicación diferenciando el comportamiento de los cerebros entre hombre y mujer y con revisión también. Y lean, todo comprobable. Entonces sí, habían publicaciones allí chéveres, bonitas, lindas, muy sentidas. Y esos logros no, claro, son logros, terminan siendo... sí. Y la Estos son mis autores, estos son los autores de Bactriana, estas son las personas que buscan a Bactriana y este es el tipo de persona que Bactriana busca sí, sí. para sí, por supuesto. Sí, pero, claro, pero con esa siempre con esa... Humildad. Sí, la humildad, la modestia, porque realmente, no... y es que, por supuesto, no se ha podido por circunstancias, bueno, por temas jurídicos, ¿no? De aquí, de Sí, Venezuela. mayores, es muy difícil. Ahorita creo que está más fácil el proceso, pero con planes, uno preocupado en otras cuestiones también, pero sí, yo creo que en estos Vamos primeros meses del año... poco a poco. Sí, yo Poco creo... a poco vamos constituyendo lo que sería Sí, Bactriana. Bueno, empezamos, claro, nos desviamos mucho, nos desviamos bastante. Y vamos a hablar sobre 2018, cuando nos conocimos, que tú me dijiste, a ver, tengo una revista llamada Bactriana. Nos conocimos en un recital, ¿no? un recital que se organizó un grupo que yo había creado llamado Plumas de Ángeles. Este grupo era un grupo de escritores que tenían una gran ganas de escribir y que, bueno, decidieron sumarse, decidieron seguir. Y bueno, por cierto, muy importante, se fundamenta justo aquí donde estamos grabando, gracias a la Universidad Politécnica, a todos los que lo hicieron posible, Víctor Ugarte, sobre todo por bueno, permitirnos el espacio aquí y estar grabando, ¿no? Se crea allí Plumas de Ángeles y nosotros, bueno, teníamos a pesar de ser una universidad con
ingeniería, administración, computación. O sea, básicamente no vamos por la rama de las artes. Y aún así, yo creo este grupo y una cantidad impresionante de jóvenes se suman y se vienen y bueno, vamos, hacemos este recital y yo te conozco a ti, que por cierto, ya tú venías, por supuesto, habías fundado otros movimientos, por así decirlo, no sé si culturales, no, Fundación Genial, se habló mucho de Fundación Genial y era más la ayuda, no era tanto lo cultural, sino el gesto de articular una ayuda y de fundamentar valores en los jóvenes. Muy hermoso. Quiero que por supuesto me hables de Fundación Genial. Ya estamos allí, recuerda. Nos conocimos allí. Yo vengo de este movimiento literario. Tú estabas en ese momento ya no existía Fundación Genial o No, ya no. ya estaba un poco... Sí, sí, ya no existía. Bueno, Fundación Genial nace, yo tenía 17 años cuando la fundé, la Fundación Genial. No nació como una fundación propiamente, nació como un movimiento, Igual era, o sea, yo te conozco también, supe de ti porque había los geniales y que había dado mucho boom, había básicamente la referencia, todo fue, este chico es una persona que se ha movido mucho a nivel aquí en la ciudad de Coro, bastante, y que ha ayudado a mucha gente en el sentido de, de arrastrar masa y con poca edad, 17 años, una cosa increíble. Continúa, disculpa que te interrumpa, No, no, no pero te preocupes. lo tengo que precisar. No, no, bueno, preocupaciones siempre, preocupaciones de esa vida vejada en lo explorativo, ¿no? Entonces uno de un modo u otro busca explorar, investigar y en ese medio de la investigación y la exploración te metes en la lectura y bueno, crecen las preocupaciones intelectuales, te das cuenta cómo es el mundo, cómo está el mundo y bueno, tú dices, tengo que ir y cambiar el mundo. Y hacer algo. Hacer algo, sí, Hacer porque algo. si no hago algo, porque Es si no hago interesante algo... porque algunos dicen que la intelectualidad te hace más bien es encerrarte y decir que mal está el mundo, no puedo hacer nada, y tú haces todo lo contrario. Lees y lo que haces es activarte, te convierte en un activista. A ver, Miguel, ¿cómo se sintió tener 17 años? Y como ya tú lo referías hace un momento, básicamente haber leído tanto, haber tenido, bueno, una edad muy temprana, tuviste básicamente la fogosidad, la intensidad de decir yo quiero salvar al mundo, yo quiero cambiar al mundo, y que con 17 años tanta gente se involucrara y que realmente hicieron un cambio. Ustedes fueron una voz, ustedes gritaron, ustedes dieron un grito a nivel regional que realmente al ver a estos chamos conmovía. Y esto está datado así en la prensa del momento, de cómo ustedes, incluso cuando hubo aquí en Venezuela el desastre de Amuay, ustedes se movieron para recolectar para los damnificados, que fue básicamente, bueno, creo que es la tercera, quinta refinería más grande del mundo, realmente no estoy muy seguro, pero explotó y hubieron muchos damnificados en ese momento. La Fundación Genial se movió a ayudar a esos damnificados. ¿Cómo es tener 17 años y decir, voy a hacer esto y tener la capacidad también de dirigir a estos jóvenes? Bueno, 17 años, como te lo decía, ¿no? Ese furor de eso, ¿no? Que tantas cosas aquí almacenadas dentro, bueno, que salgan y boom, es como una explosión, ¿sabes? Entonces, en esa misma dinámica, en esa misma cosa, en ese mismo ajetreo, uno va tratando de juntar al común, a la persona que más o menos siente como que las mismas necesidades, no tan solo intelectuales, sino emocionales, ¿no? Alimento para el alma, esa dietética del alma. Correcto. Sí, sí. Entonces, también, no voy a negarlo, fue una cuestión también muy de moda, porque era una cuestión, era como que una etiqueta que se creó de ser genial. Entonces era una cuestión que tú ibas a una fiesta, por ejemplo, y bueno, te apuntaban con el dedo y te decían, mira, ya está un genial. Entonces también como que había como que... Había una cuestión ahí en la palabra, ¿no? Era, tú lo creaste, tenías 17 años y era el ser genial y el cómo tú vinculaste el ser genial con hacer cosas buenas, porque no es genial que tú tienes
Eso, basura a la calle, que vas eso. caminando y tiras el pipote Eso. o... Diste en Eso no... diste en la idética de la palabra genial. claro, Sí, diste justamente en el punto. Como que ese era el punto. Y había muchos jóvenes también. O sea, como que genial fue esa característica. Como que era como que, no sé si quizá la primera vez, no sé, pero que me conste sí, que aquí, al menos en coro, había una moda por ser un genial, por querer participar y por querer poner de moda hacer las cosas bien, hacer las cosas buenas, hacer las cosas bonitas, ir a una plaza, reforestarla, eso reciclar, era lo genial, eso era lo ir que a- está de moda. Eso era lo que al menos se puso de moda en aquella época, en comentar en Facebook. Y bueno, que mira, este ya es una genial y como que te daba también cierto estatus, también, no vamos a caer, pero cuestiones de moda, cuestiones de chicos, de Cosas jóvenes, así, de estar sí, en la juventud, de estar en ese rollo. pero algo positivo porque estabas haciendo algo bueno, estabas haciendo algo bueno, te movías al geriátrico José Dolores Bullón de aquí, te movías al IDENA a llevarle algo a los niños y lo importante, yo creo que lo que realmente rompió esquemas en la cuestión de Genial fue que empezamos a aplicar otros métodos. Cuando dejamos el asistencialismo y nos preocupamos por activismo real, el denominado activismo real, Porque, claro, por supuesto. basado... ¿Cuánto duró la Fundación Genial? Yo la fundé en 2017, se hizo una fundación en el 2011, se oficializó como fundación y duró hasta el año 2011 2014-2015 inicia, 2011 inician. como fundación constituida con un acta constitutiva registrada en el registro principal. Entonces, por supuesto, fue Con, a lo largo de sí, los años inyecciones de... madurando, ¿no? Sí, sí, Maduró la sí, sí, conciencia de estos jóvenes que tenían 17 años y sí. ahora ya... Claro, no todos duraron ese tiempo, pero como que los representantes principales sí como que siempre nos mantuvimos Los que activos eran y quedamos comprometidos con la causa. con la causa, Era sí. literalmente, creo que tú lo Sí, decías, que la intención era salvar el mundo. sí, sí, habían frases icónicas, ¿no? Porque, De Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. eh, Frases así, ¿no? Muy icónicas, que te las creías, de verdad. y la misma juventud hace que Sí, uno y se lo esa crea. inocencia, sí, esa inocencia, ese furor, esa explosión, esa Has emoción. perdido esa inocencia. Yo creo que no, que siempre simplemente ha virado a otros rubros, como la academia, como la literatura, como la filosofía. Entonces, está viva, perenne, pero sí me gustaría en algún momento volver a hacer activismo real, que sí lo practiqué y como que es algo de las cuestiones con las cuales estoy muy, pero muy orgulloso. Claro, tener esa edad y tener la focacidad de decir yo puedo ser el cambio, yo puedo realmente gestionar el cambio y no depender prácticamente. Cambiándose uno, ¿no? Entonces como que, sí, bueno, hay un juego introspectivo y todo ahí la cosa, pues, pero que hay una jerga de palabras y tal. Pero cuando sales de tu propio, de ti, de pensar en ese pensamiento tan individualista y exploras otras cuestiones que hay, que existen, y haces investigación, acción participativa, te basas en una plataforma que está ya también verificada como es la PAI, que son las plataformas de acción transformadora, y estudias comunidades, les haces un diagnóstico, les diagnosticas y haces de un modo u otro educación para que este conjunto de habitantes desarrolle sus propios planes cuando se podía en ese momento, cuando las causas estructurales orgánicas Sí, por supuesto. En no ese estaban tan, momento, sí, no estaban tan caóticas como cuando el comienzo de la crisis real, que ya no daba para eso. Entonces, en ese momento que dabas esos diagnósticos a esas comunidades y hacías que esa gente despertase y solucionase ellos mismos sus propios problemas, te das cuenta que sí estás haciendo el cambio. Te das cuenta que sí estás transformando el mundo, cosas pequeñas, pero lo estabas haciendo. Y dejabas el plan, dejabas el proyecto allí. Y no eran papeles, eran cuestiones que se iban a vocería, eran cuestiones que puedes ver que no se hacen en los consejos comunales con todos los planes en el sí, que proyecto Simón Bolívar de Chávez, sino que se hacen desde una informalidad a una invitación parcial del cambio ciudadano, comenzando por esa semilla ciudadana de la revolución que puede hacer el propio ciudadano organizado. Entonces es fantástico, es genial. Argos Editorial, Argos es un proyecto netamente de Gabriela.
De Gabriela. De Susan Gabriela. Sí, de Sí, Susana saludos, Gabriela. Susan, está ahí atrás de Sí, la está detrás del cámara. amor. Sí, sí. De ella, yo muy admirado por la forma en cómo ella ha tenido ese ímpetu y ese valor para proponer algo lindo. Esperemos que se dé. Yo deseo el mayor de los éxitos. Y es lindo también, sobre todo, porque es poco común, por ejemplo, ver que aquí en Venezuela se esté dando una propuesta para la creación de una editorial del tipo Ariel o del tipo Gredos, con la máxima santidad que representa Gredos, que ha venido decayendo últimamente desde la crisis del 2008 en España, pero tiene la firma, ¿no? Un libro de Gredos es como que es Sí, como una Biblia es para ya nosotros. básicamente el estatus que te da Sí, su sello sí, su editorial. sello editorial, su revisión y bueno, que se intente crear otra editorial con el amor a los estudios clásicos, sí, a la belleza clásica, a los clásicos, que se reivindiquen los grandes clásicos, con la vigencia que tienen los clásicos, porque clásico es sinónimo de vigencia, es demasiado. Es genial y espero Ya que... se nos quedó la palabra genial. Sí, sí. Sí, está, es sencillamente genial. Bueno, Darwin, háblame de ti ahora. Me gustaría que me hablases de primero de Pluma. Me vas a decir algo de Pluma de Ángeles. Como también tú, joven, yo te conocí joven, ya estaba fundada, ¿no? Tenías 21, yo tenía como 25, 26 cuando te conocí. Correcto, sí, más o menos esa edad. Y quiero que me hables de cómo fundaste Pluma de Ángeles y también cómo esta sucesión, porque ya ahí estabas escribiendo, eres escritor y ya estabas en el mundo de la literatura, ¿no? Imperante. Hablando de la paradoja de que eres contador público, estudiaste una carrera en un tecnológico, imagínate tú, entonces las carreras instrumentales son las que imperan, las ingenierías, en este caso las ingenieriles, por sobre las artes y las humanidades. Entonces, ¿cómo fue que creció esa vena literaria en ti? Y también felicitarte además por tu publicación, por tu Sí, reciente publicación de tu novela, Las 100 cartas de amor que nunca fueron escritas. que jamás Que jamás fueron escritas. Sí, claro. Entonces, háblame de ello, háblame qué se siente ser un escritor publicado por una editorial importante, una editorial española. ¿Cómo inició este gusto de que, bueno, termino estudiando contaduría pública, pero mi pasión es la literatura? Qué rareza yo estudiar contaduría pública cuando mi pasión es la literatura. Pero todo viene desde quizás mis ganas de ser un ser completo. Yo sencillamente me gustaba me encantaba, era muy bueno en lo literario, pero en lo matemático no tanto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea, si ya yo soy bueno, si ya a mí me gusta leer a mis autores y si ya yo tengo mi pasión, que quizás es un poco egocéntrico pensar que lo sé todo ya o que tengo, porque no es así, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy buscando Sí, autores sí, nuevos. no somos nadie, no somos No, nadie. exacto. Siempre estamos aprendiendo y estoy buscando conociéndose. autores nuevos y todo eso, pero era como, siempre me gusta leer lo que yo quiero leer, lo que me gusta leer y no terminar haciendo una tesis de algo que no quiero o terminar que me impongan algún autor porque tengo que en algún examen quitarle lo bonito, lo poético a lo que es la lectura, pues, que básicamente yo estudiando literatura terminaba también convirtiéndolo en una ya no me iba a satisfacer como lector porque era una obligación y no un gusto, algo que quiero hacer en mi tiempo libre. Entonces, además de, por supuesto, como te dije, quería completar eso de yo no ser tan bueno en los números, a pesar de sí tener buenas notas como matemáticas o física, yo quería profundizar más en ello y bueno, a mí contaduría pública me sonaban números, mira qué tonto. Básicamente no profundizo nada en matemáticas, solo sumo, resto, multiplico y divido. No hay nada más que se haga y bueno, clasificar cuentas no es mucho, no es muy difícil. No, realmente no logré ver la profundización, pero sí se logra desarrollar un pensamiento distinto de cómo coordinas tú las cuentas, o sea, sí ejerces una configuración distinta que me gustó bastante. Realmente la carrera de contaduría pública me encantó, me gustó bastante estudiarla y no me arrepiento de nada. O sea, me gusta ser contador y tener un libro y escribir libros.
y así sean o no publicados, eso es lo que voy a estar haciendo. Sí, sí, Y eso, es lo que eso. me encanta. Genial, genial. Y bueno, mi gusto por escribir, imagínate, nace cuando yo estaba niño. Yo, yo no sabía leer y a mí me leían los cuentos. No sabía nada, no tenía idea de leer. Y imagínate tú que a mí me daban los cuentos y yo intentaba memorizarlos. Los lograba memorizar algunos y los que no, yo con las imágenes, por supuesto, que tenían, yo me inventaba la historia y creaba historias a partir de las imágenes que había en los textos. Sí, bien Entonces ahí. siempre fue una necesidad de estar creando desde esa necesidad de niño de imaginar cosas, pasar el tiempo, bueno, no, eh, tomar un libro de estos con las caricaturas que me compraban, yo los pedía mucho y bueno, desarrollé un gusto por querer, eh, fue intrínseco, pero realmente se termina desarrollando a los 13 14 años que, bueno, me enamoro por primera vez y cuando uno se enamora, uno quiere Sí, gesticular eso y a pesar de que yo escribía cuenticos a los 8 9 cosas así sí, típico, muy... enamorarse y bueno, Es que encontrar la musa, uno encuentra la sí, la musa y uno musa. se siente feliz y uno lo quiere expresar de una u otra manera. Cuando me rompieron el corazón por primera vez, imagínate eso eso hay que expresarlo y uno como poeta, como poeta termina gesticulándolo en acción de la palabra, del poema y eso, o sea, eso a mí me llenaba, me sacaba y a ver, me convertía también en una especie de romántico, pero muy eh, no diría romántico en el sentido del romance más como lo tiene Hollywood romantizado. Yo era muy fatalista. Si lees, yo soy escritor de novela negra. ¿Sí me entiendes? Y básicamente así termino haciendo las historias porque me encanta el drama, lo trágico. Sí, un romántico alemán, un Goethe, un Hölderlin. Ah, sí, exacto. De ese Sí. tipo, no el No, no, no. romanticismo de Hollywood, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, claro, claro. Y, a ver, para completar, ahí, nada, escribo mi novela. Cuando yo te conocí, ya la novela estaba en proceso de escribirse. Estaba yo escribiendo la novela. Tú, yo era, imagínate, tú me hablas a mí y me dices, oye, ¿será que viste algo? Y, bueno, terminamos prorrogando todos estos proyectos hasta ahora, que también es un Hay, hay medio una- hay- crítica y no estuvimos al 100 en ese momento y ahora como que estamos en nuestro momento, es el momento de sacar todo esto, sacar Bactriana, ayudarte con Argos, a Gaby, sacar estos proyectos tan bonitos eh, que generan eso, un cambio en el mundo. O sea, ahí claro, sí, está. es como que la visión está así, es perenne. Sabes, te iba a decir, ¿no? En una idea anterior, ¿no? Que tuve mientras hablabas de tu novela, que hay una novela, yo leo tu novela y hay elementos en tu novela muy parecidos a esta novela de José Saramago, El hombre duplicado. Hay una película del hombre duplicado por ahí. La protagoniza del Secreto en la Montaña con Heath Ledger, se me olvidó su nombre, pero el tipo hace películas muy buenas. Está Animal Nocturno, están otras allí, serie de películas que tiene él. Nightcrawler, creo que se llama otra película del que él quiere ser periodista, quiere ser reportero, tal. Películas muy buenas. Ok. Pero sí, me recuerda al hombre duplicado. Al hombre duplicado. Tiene esos elementos, pero están muy presentes, te la recomiendo. Y yo les recomiendo a la gente que busquen la novela y la adquieran. Sí, se lo recomendamos, se lo recomendamos. Se,